En Nochebuena, un padre soltero lleva a su hija de 7 años al parque. De repente, se encuentran con la mujer que los abandonó hace años. La niña solo dice 2 palabras y todo cambia. Antes de empezar, esta comunidad abarca todos los continentes. Escriba el nombre de su ciudad si se siente cómodo compartiéndolo. El viento de diciembre atravesaba Central Park como una cuchilla, pero Michael Harrison apenas lo notaba. Tenía los ojos fijos en Emma, observando cómo su abrigo rojo resaltaba contra el paisaje blanco mientras impulsaba sus piernas en el columpio. Hoy cumplía 7 años, aunque ella no lo sabría hasta la sorpresa navideña del día siguiente. Llevaba meses ahorrando para la casa de muñecas que tenía en el maletero, la que se parecía exactamente al hogar que nunca tendrían. Más alto, papá. Empújame más alto. La voz de Emma resonó cristalina en el aire invernal. Michael sonrió, con esa sonrisa que ya nunca llegaba a sus ojos. 5 años como padre soltero habían tallado en su rostro de 32 años unas arrugas propias de un hombre mucho mayor. Su trabajo en la construcción apenas le daba para pagar las facturas, pero momentos como este, la alegría pura de Emma, hacían que todos los sacrificios merecieran la pena. Si subes más, te irás volando, princesa, le respondió con el aliento formando nubes en el aire gélido. Quizás quiera volar, se rió ella, con esa risita contagiosa que sonaba como un no. Él no pensaría en ella. Hoy no. Michael se ajustó la chaqueta gastada, la misma que tenía desde antes de que Emma naciera. El parque estaba casi vacío. La mayoría de las familias estaban en casa preparando la cena de Nochebuena, pero su pequeño apartamento resultaba sofocante en días como este, en los que los recuerdos se apretujaban contra las paredes como invitados indeseados. Miró el reloj. Eran las 4:17 p.m. Quedaban unos 20 minutos antes de que el sol desapareciera por completo, llevándose consigo el poco calor que quedaba. Los juegos infantiles ya estaban cubiertos por una fina capa de hielo, lo que hacía que todo brillara como una escena de una bola de nieve. Papá, mira, puedo tocar el cielo. Emma estiró sus pequeñas manos hacia arriba, en lo alto del columpio. Fue entonces cuando la vio. Al principio, solo era una figura en el borde de su campo de visión. Una mujer con un abrigo negro caro de pie junto a la entrada del parque. Algo en su postura, en su forma de comportarse, le hizo saltar el corazón. No, no podía ser. Su mente le estaba jugando una mala pasada, desenterrando fantasmas del pasado. Pero entonces ella se movió ligeramente y la luz de la farola iluminó su rostro. Sarah, el mundo se tambaleó. 5 años comprimidos en un solo momento aplastante. Ella estaba diferente. Sus ropas de farmacia habían sido sustituidas por prendas de diseño. Su cabello, antes rebelde, ahora estaba perfectamente peinado. Pero esos ojos, Dios, esos ojos eran los mismos, los que lo habían mirado aquella última mañana y le habían dicho, no puedo seguir haciendo esto. Estaba mirando a Emma. Michael apretó los puños. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora, después de todo este tiempo? Después de dejar a su hija de 2 años llorando por una madre que nunca volvió, la ira familiar brotó, mezclándose con algo más que se negaba a nombrar. ¡Papá! Emma había dejado de columpiarse. Su naturaleza intuitiva había captado su tensión. ¿Qué pasa? Se obligó a respirar. Nada, cariño, solo estoy pensando. Sarah no se había movido. Se quedó allí como una estatua, con un bolso de diseño agarrado en sus manos cuidadas que una vez cambiaron pañales a las 3. Incluso desde esa distancia, podía ver que ahora era exitosa. Todo en ella gritaba dinero y poder. El anillo de boda que había comprado con 3 meses de propinas ahorradas había desaparecido hacía tiempo, sustituido por joyas que probablemente costaban más que su camioneta. ¿Debería marcharse, coger a Emma y huir antes de que ella se diera cuenta? Pero su hija se lo estaba pasando muy bien y no iba a permitir que Sarah le arruinara otra Navidad. ¿Puedo tirarme por el tobogán?, preguntó Emma, saltando ya del columpio. Claro, pero ten cuidado, está helado. Vio a Emma correr hacia la estructura del parque infantil, con sus piernecitas esforzándose contra la nieve. Estaba creciendo mucho, y cada día se parecía más a su madre. Los mismos rasgos delicados, la misma barbilla decidida. Era tanto una bendición como una maldición. Sarah dio un paso adelante. El cuerpo de Michael se tensó, listo para interceptarla, pero ella se detuvo de nuevo, como si luchara con alguna decisión interna. ¿Qué hacía ella allí? No era una coincidencia. No podía ser este parque, este día.
Emma subió por la escalera con confianza, anunciando sus progresos. Estoy en lo alto, papá. Mírame, te estoy mirando, princesa. Pero no era así. Tenía los ojos fijos en Sarah, que había sacado su teléfono. ¿Estaba llamando a alguien? ¿A la policía? ¿A un abogado? Su mente barajó todas las posibilidades, cada una peor que la anterior. Él tenía la custodia total. Ella había renunciado a sus derechos. No podía volver sin más. Y el grito de Emma destrozó sus pensamientos. El tiempo se ralentizó cuando se giró y vio a su hija resbalar en el tobogán helado, con el cuerpo retorcido en un ángulo imposible. Ya estaba corriendo, pero estaba demasiado lejos. Era demasiado lento. El suelo se precipitó hacia su pequeño cuerpo, pero alguien más fue más rápido. Sarah apareció junto al tobogán, como si la hubieran disparado desde un cañón, con su costoso abrigo volando detrás de ella. Atrapó a Emma justo antes del impacto, rodando para absorber la fuerza, y acunó a la niña contra su pecho. Por un momento, nadie se movió. Emma, aturdida pero ilesa, miró a la desconocida que la había salvado. El rostro de Sarah estaba a pocos centímetros del de su hija, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Michael llegó hasta ellos, jadeando. «Emma, ¿estás bien?» Pero Emma no lo miraba. Estaba mirando a Sarah con una expresión que él nunca había visto antes. Reconocimiento sin comprensión, como tratando de recordar un sueño. «Hueles como mis sueños», susurró Emma. La compostura de Sarah se quebró. Un se le escapó antes de que pudiera evitarlo, y su mano se extendió instintivamente antes de retirarse. «Me alegro de que estés bien», logró decir Sarah con la misma voz que él recordaba, cariño y desamor. Michael cogió a Emma en brazos, amasando la barrera física que los separaba. «Gracias», dijo con rigidez. ¿Qué más podía decir? «Buena salvada. Ahora piérdete». «Papá, ¿quién es ella?», preguntó Emma, sin dejar de mirar a Sarah con esos ojos increíblemente sabios. La pregunta flotaba en el aire como carámbanos, afilada y peligrosa. Sarah se levantó lentamente, con su ropa de diseño ahora mojada y sucia por la nieve. Miró a Michael con un universo de palabras no dichas en sus ojos. «Soy Sarah», comenzó, y luego se detuvo. ¿Qué podía decir? «Soy la madre que te abandonó. Soy la cobarde que huyó. Ella es alguien que te ayudó», dijo Michael rápidamente. «Deberíamos irnos, Emma. Está oscureciendo». Pero Emma no había terminado. Se retorció en sus brazos y extendió una manita hacia el rostro de Sarah. La mujer se quedó paralizada cuando los dedos de la niña le rozaron la mejilla. «Estás llorando», observó Emma. «¿Estás triste?» «Un poco», susurró Sarah. «¿Por qué?» Una pregunta tan sencilla, una respuesta tan imposible. Michael observó a Sarah luchar, una parte de él saboreando su dolor, mientras otra parte, una parte que creía muerta, la compadecía. Parecía exitosa, pero vacía, como una casa preciosa sin nadie dentro. «A veces los adultos lloran cuando se alegran de que alguien esté a salvo», dijo Sarah finalmente. Emma lo consideró con la seriedad de una niña de 7 años. «Yo también lloro a veces. Papá dice que está bien llorar. Tu papá tiene razón. Es un buen hombre». Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Emma. 5 años de ira, preguntas y sentimientos enterrados pasaron entre ellos en esa mirada. Michael lo vio entonces. Ella no solo los había abandonado, algo la alejado. «¿Pero qué? ¿Y por qué ahora?» «Tenemos que irnos», dijo él, con una voz más áspera de lo que pretendía. Sarah asintió y dio un paso atrás. Pero cuando se dieron la vuelta para marcharse, Emma se retorció en sus brazos. «¡Esperad!», gritó. La niña miró a Sarah con una intensidad que parecía imposible para su edad. Luego, con una voz clara como las campanas de Navidad, dijo 2 palabras que lo cambiaron todo. «Lo recuerdo». A Sarah le fallaron las rodillas. Se agarró al parque infantil y se le quedó la cara pálida. Michael sintió que las palabras le golpeaban como un golpe físico. ¿Recordar? ¿Recordar qué? Emma tenía 2 años cuando Sarah se marchó. Era poco más que un bebé. «¿Qué recuerdas, cariño?», preguntó él, con una voz apenas superior a un susurro. Emma no apartó los ojos del rostro de Sarah. La canción, la de la estrella, solía cantarla cuando tenía miedo. El mundo de Michael se tambaleó. Nunca le había hablado a Emma de esa canción. Nunca la había tarareado. Nunca la había mencionado. Era la nana especial de Sarah, algo que había inventado durante aquellas interminables noches de cólicos y dentición. ¿Cómo era posible que Emma la recordara? Sarah lloraba desconsoladamente. El rímel de diseño creaba oscuros ríos en sus mejillas. ¿Tú lo recuerdas?» Emma asintió solemnemente. «Dice así:
Pequeña estrella en el cielo tan brillante que te cuida durante la noche. Mamá está aquí, aunque lejos, y te quiere cada día más. Sarah terminó, con la voz completamente quebrada. La palabra quedó suspendida en el aire. Mamá. Emma no la había dicho, pero estaba ahí, sin pronunciar, innegable. La ira de Michael se evaporó, sustituida por algo más complejo. Miedo, confusión, esperanza. Había pasado 5 años pintando a Sarah como la villana de su historia, pero la mujer que tenía delante parecía más destrozada que él jamás lo había estado. Papá. La voz de Emma era débil. ¿Lo es? Nos vamos, dijo Michael bruscamente. No podía hacerlo. No allí, no ahora, no delante de Emma. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, Sarah le llamó. Michael, espera. Por favor, solo un minuto. Se detuvo, pero no se volvió. Emma se asomó por encima de su hombro y observó a su madre con esos dos ojos sabios. Sé que me odias, dijo Sarah, con las palabras saliéndole a borbotones. Tienes todo el derecho, pero necesito que sepas que te he estado observando, no acosando, solo asegurándome de que los dos estabais bien. Cada cumpleaños, cada primer día de colegio, yo estaba allí. Tú estabas allí. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Estabas allí mientras yo la abrazaba durante las pesadillas en las que pedía a mamá. Estabas allí cuando ella hacía tarjetas para el Día de la Madre sin destinatario. Estabas allí. Ahora soy la directora general de Hartwell, dijo ella, como si eso lo explicara todo. Tengo recursos. Me aseguré de que tu empresa de construcción siempre tuviera contratos. Me aseguré de que se aprobara la solicitud de beca de Emma para esa guardería privada. Me compraste. Michael se volvió y la confusión dio paso a la furia. ¿Crees que el dinero lo compensa? La estaba protegiendo. Las palabras salieron disparadas de Sarah, deteniendo en seco su diatriba. Protegiéndola, repitió él. ¿De qué? De tener una madre. Los ojos de Sarah se posaron en Emma y luego volvieron a él. ¿Podemos hablar en privado? Por favor, Michael. Sé que no me lo merezco, pero hay cosas que debes saber. Cosas sobre Emma, sobre por qué me fui realmente. Emma había permanecido en silencio durante la conversación, pero ahora se movió. Papá, siento algo raro en las manos. Michael bajó la mirada. A Emma se le habían caído los guantes en la caída y sus pequeñas manos brillaban. No, eso era ridículo. Solo era la luz de la calle, pero parecían extrañas, casi luminiscentes en el crepúsculo creciente. Sarah contuvo el aliento. Está empezando, susurró. Dios mío, creía que teníamos más tiempo. ¿Qué está empezando?, preguntó Michael. Sarah, ¿qué demonios está pasando? Ella miró a su alrededor, al parque vacío, y luego volvió a mirarles. Aquí no. Mi oficina está a 3 manzanas. Por favor, Michael, te lo explicaré todo. Pero Emma, tenemos que llevar a Emma a un lugar seguro. ¿A salvo de qué? Las manos de Emma brillaban ahora con claridad. Una suave luz blanca emanaba de sus palmas. Ella las miraba con asombro, sin miedo. Bonitas, murmuró. La mente racional de Michael se apagó. Esto no estaba pasando. Las manos de los niños no brillaban. Las ex-mujeres no aparecían hablando de protección y seguridad. Se suponía que la Nochebuena era para galletas y regalos, no para esto. Mamá, dijo Emma claramente, mirando a Sarah, mis manos son como las tuyas. Sarah levantó sus propias manos. En la tenue luz, Michael pudo verlo. Un leve brillo de luz bailando en sus palmas. Sí, cariño, dijo Sarah suavemente, igual que las mías. De repente, el parque le pareció demasiado expuesto, demasiado abierto. Michael se encontró asintiendo, aceptando seguir a Sarah sin entender del todo por qué. Algo le estaba pasando a su hija, algo que desafiaba toda explicación, y la mujer que los había abandonado aparentemente tenía las respuestas. Mientras se apresuraban por el parque, el resplandor de Emma se desvaneció gradualmente, pero las preguntas se multiplicaron. ¿Qué le estaba pasando a su hija? ¿Qué sabía Sarah? ¿Y por qué se había ido realmente hacía tantos años? Detrás de ellos, sin que nadie lo notara, una figura con un traje oscuro hablaba en voz baja por teléfono. La niña se ha manifestado. Sí, los dos están con ella ahora. ¿Debo proceder? La respuesta debió de ser no, porque la figura se fundió de nuevo en las sombras, observando cómo la pequeña familia desaparecía entre las luces de la ciudad. En los brazos de Michael, Emma se había quedado extrañamente callada, con la cabeza apoyada en su hombro, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en la espalda de Sarah mientras caminaban. Papá, susurró. Sí, princesa, creo que mamá tiene problemas.
Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el edificio de oficinas de Sarah se alzaba ante ellos. 40 pisos de cristal y acero que se elevaban hacia el cielo oscurecido, cualesquiera que fueran los secretos que guardaba, cualesquiera que fueran las respuestas que les esperaban. Michael sabía que sus vidas nunca volverían a serlas. Al entrar en el edificio, la pequeña mano de Emma encontró su rostro. «No te preocupes, papá. La estrella me ha dicho que todo irá bien». «¿Qué estrella, cariño?» Pero Emma no respondió. Volvió a mirar a Sarah con una mirada que denotaba un conocimiento que una niña de 7 años no debería tener. Las puertas del ascensor se cerraron, encerrándolos con preguntas que exigían respuestas en una verdad que amenazaba con destrozar todo lo que Michael creía saber sobre la mujer que una vez amó y la hija que habían creado juntos. Las manos de Sarah temblaban mientras pulsaba el botón del ascensor para ir a la planta 40. En el espacio reducido, su perfume, algo caro que probablemente costaba más que la compra mensual de Michael, se mezclaba con el aroma persistente de la nieve del parque y el champú de fresa de Emma. La combinación era surrealista. El pasado y el presente chocaban en una pequeña caja de metal, ascendiendo hacia respuestas que no estaba seguro de querer. Emma no le había soltado el cuello, pero sus ojos seguían cada movimiento de Sarah. «Las luces son bonitas», murmuró, señalando la pantalla LED del ascensor. «Ahora todo es más bonito», añadió, lo cual no tenía sentido, pero provocó otro escalofrío a Michael. La brusca inspiración de Sarah sugería que lo entendía. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndolas? Las luces. ¿Viendo qué? «Sarah, ¿qué le pasa a nuestra hija? Primero a mi despacho, por favor. Las paredes están revestidas con un material especial. Ayudará. ¿Ayudará con qué?» El ascensor sonó. Planta 40. Las puertas se abrieron para revelar una zona de recepción que rezgaba dinero. Suelos de mármol, arte abstracto, unas vistas de la ciudad que le dejaron sin aliento. Pero estaba completamente vacío. «Les di la tarde libre a todos», explicó Sarah, guiándolos a través de unas puertas de cristal con las iniciales S. Harrison, director ejecutivo, grabadas. Tenía la sensación de que hoy podría ser el día. Su oficina era del tamaño de todo su apartamento. Las ventanas del suelo al techo mostraban Manhattan en todo su esplendor centelleante. Un enorme escritorio dominaba un lado, mientras que el otro tenía sofás de cuero que probablemente costaban más que su camioneta. Pero lo que le llamó la atención fueron las paredes. Parecían brillar, casi como si fueran mis manos, exclamó Emma, extendiendo la mano. «No toques», dijeron Sarah y Michael al unísono, y luego se miraron a los ojos en un momento de inesperada unidad. Sarah se acercó a un panel oculto en la pared y presionó la palma de la mano contra él. Un suave zumbido llenó la habitación y el brillo se intensificó. Ahí debería contener cualquier manifestación. Manifestaciones. Michael sentó a Emma en uno de los sofás, manteniendo una mano protectora sobre su hombro. «Sarah, tienes 30 segundos para empezar a decir algo con sentido antes de que nos vayamos». Se sirvió agua de una jarra de cristal, con la mano aún temblorosa. «¿Quieres un poco, Emma? Hay zumo en la mini nevera. No queremos refrescos, queremos respuestas». Sarah asintió con la cabeza y se sentó frente a ellos. A la suave luz de su despacho, Michael podía ver los años con mayor claridad. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos, una tensión en los hombros que el éxito no había aliviado. Parecía una mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Te acuerdas de mi abuela? ¿La que vivía en Salem?» Michael frunció el ceño. «La que tú decías que estaba loca, siempre hablando de dones familiares y antiguos linajes. No estaba loca». La voz de Sarah era apenas un susurro. Intentaba advertirme, pero no la escuché. Pensaba que era normal. Pensaba que podía tener una vida normal, un amor normal, un bebé normal. «Mamá, estás asustada». Emma observó, inclinando la cabeza. «Los colores a tu alrededor son todos oscuros». Sarah abrió mucho los ojos. «Ya puedes ver auras». «Dios, está sucediendo muy rápido. ¿Qué está pasando?» La paciente de Michael se quebró. «Sarah, ¿qué le pasa a nuestra hija?» «No le pasa nada». El control de Sarah se fracturó. «Es perfecta. Es extraordinaria. Es lo que debería haber sabido que sería. Las mujeres de mi familia llevamos algo antiguo, algo que normalmente se salta generaciones, pero a veces no». Se puso de pie y se acercó a las ventanas. Manhattan brillaba abajo, ajeno a la imposible conversación que tenía lugar 40 pisos más arriba. Lo noté por primera vez cuando estaba embarazada. Pequeñas cosas,
Como saber cuándo ibas a llamar antes de que sonara el teléfono. Cortes que se curaban más rápido de lo normal. Sueños que se hacían realidad. Pensé que solo eran las hormonas del embarazo, intuición, coincidencia. Emma había encontrado un pisapapeles en la mesa de centro y lo daba vueltas con sus manitas. Al hacerlo, empezó a brillar suavemente, proyectando patrones de arcoíris en las paredes. Pero después de que Emma naciera, se hizo más fuerte y peor. Mostraba signos incluso cuando era un bebé. El móvil que había sobre su cuna giraba sin viento. Se calmaba al instante cuando solo pensaba en cantarle antes de emitir ningún sonido. Y sus manos, Dios, sus diminutas manos brillaban cuando estaba feliz. Eso es imposible, dijo Michael con rotundidad, incluso mientras veía a su hija hacer que un pisapapeles brillara como un prisma. ¿Lo es? Sarah se volvió hacia ellos. Lo están viendo ahora mismo y se va a hacer más fuerte, mucho más fuerte. Cuando tenga 10 años, quizá 11, será capaz de hacer cosas que la convertirán en un objetivo o en un arma. ¿Un objetivo para quién? Sarah se rió con amargura. Elijan ustedes. Agencias gubernamentales a las que les encantaría estudiarla, empresas que querrían explotarla, otras familias como la nuestra que querrían reclutarla o eliminar a la competencia. Oh, sí. No somos los únicos. Solo somos uno de los más antiguos. Michael se sentía como si se estuviera ahogando. Esa mañana era un simple obrero de la construcción que criaba a su hija. ¿Y ahora qué era? El padre de una niña con poderes sobrenaturales. Así que te fuiste, dijo lentamente. Te fuiste para protegerla. Me fui para protegerlos a los dos. Sarah volvió a sentarse y por primera vez desde que reapareció, lució cada uno de sus 37 años. Vinieron a verme cuando Emma tenía 18 meses. Se hacían llamar el consorcio, muy oficiales, muy aterradores. Sabían de nuestro linaje, lo habían estado rastreando durante generaciones. Dejaron claro que o trabajaba con ellos, usando mis crecientes habilidades para sus propósitos, o se llevarían a Emma, la criarían ellos mismos y la entrenarían para hacer lo que necesitaban. La voz de Sarah se quebró. No podía permitir que eso sucediera, así que hice un trato. Me iría, desarrollaría mis habilidades y trabajaría para ellos a través de canales corporativos. A cambio, dejarían en paz a Emma y a ti. Dejarían que tuviera una infancia normal. Dejarían que creciera segura y querida, sin saber lo que era. Pero nos vigilabas todos los días. Todos y cada uno de los días. Las lágrimas fluían libremente ahora. Construí este imperio para ella. Cada conexión, cada recurso, cada dólar, todo es para protegerla cuando llegue el momento. Y sabía que ese momento llegaría. Las mujeres de nuestra familia manifestamos nuestros poderes alrededor de los 7 u 8 años. Siempre ha sido así. Emma levantó la vista del pisapapeles. Los malos están llegando, ¿verdad? Los dos adultos se quedaron paralizados. ¿Qué te hace decir eso, cariño?, preguntó Michael con cautela. Emma se encogió de hombros, un gesto demasiado casual para sus palabras. Puedo sentirles. También han estado observando. No les gusta que mamá les haya engañado. Sarah se puso en pie al instante y se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro abstracto. ¿Cuántos, Emma? ¿Cuántos están observando? La niña cerró los ojos y el brillo volvió a sus manos. 3. No. 4. Uno está en el edificio. Está enfadado. Las luces de la oficina parpadearon. Sarah sacó de la caja fuerte lo que parecía un teléfono de alta tecnología. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Irnos a dónde? Michael se puso de pie y atrajo a Emma hacia él. Sarah, esto es una locura. No podemos simplemente... La puerta de la oficina explotó hacia adentro. Un hombre vestido con un traje negro se encontraba entre los escombros, con la mirada fría y fija en Emma. Señorita Harrison, ha violado nuestro acuerdo. Sarah se colocó delante de Michael y Emma, con las manos brillando tan intensamente que dolía mirarla. El acuerdo era por 7 años, y ya han pasado 5. El acuerdo era hasta que la niña manifestara sus poderes. Lo ha hecho. Ahora viene con nosotros. Por encima de mi cadáver, gruñó Michael, empujando a Emma detrás de él. La sonrisa del hombre era tenue. Eso se puede arreglar. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física que Michael creía conocer. Sarah empujó con las manos y una ola de fuerza pura golpeó al intruso, lanzándolo de vuelta a través de la puerta. Pero él rodó, se levantó con suavidad y levantó las manos. El aire mismo parecía fracturarse. ¡Al suelo!, gritó Sarah. Michael se tiró al suelo,
cubriendo a Emma con su cuerpo mientras la ventana detrás de ellos explotaba hacia afuera. El viento aullaba a través de la oficina, haciendo volar los papeles. Las luces de la ciudad ahora estaban terriblemente cerca, sin ninguna barrera entre ellas y una caída de 40 pisos. Emma gimió debajo de él, y él sintió calor contra su pecho. Ahora brillaba con tanta intensidad. Podía ver su luz a través de sus párpados cerrados. «Déjame ir, papá», dijo ella, con una voz extraña, más madura, más segura. Emma no, pero ella ya se estaba deslizando por debajo de él, de pie frente al hombre en la puerta. Todo su cuerpo era incandescente, como una pequeña estrella. «Estás asustando a mis padres», dijo simplemente. Luego empujó. No fue como el empujón de Sarah. No fue con fuerza ni violencia. Fue algo más. El hombre se detuvo a medio paso, con el rostro en blanco. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó. Simplemente salió de la oficina destruida como si hubiera olvidado por qué había venido. El viento se detuvo. Los papeles se calmaron. El resplandor de Emma se desvaneció y ella se tambaleó. «Ahora estoy cansada», murmuró y se derrumbó. Michael la cogió antes de que cayera al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiraba, pero su piel estaba caliente al tacto, como si tuviera fiebre. «Tenemos que llevarla a un lugar seguro», dijo Sarah con urgencia, cogiendo una bolsa de su escritorio. «Tengo un lugar, aislado, protegido. Llevo 5 años preparándome para este día. Sarah, no hay tiempo». Ella estaba en la puerta destruida, mirando hacia afuera. Él se librará de su influencia en cuestión de minutos, y cuando informe de que ella ya es tan poderosa, Michael enviarán un ejército. Miró a su hija inconsciente, a su madre, vibrando con una energía desesperada en la oficina destruida que representaba una vida destrozada por verdades imposibles. ¿Dónde? Al norte del estado. Una cabaña. 2 horas si nos damos prisa. Mi camioneta está en el garaje de abajo. La traje aquí. Ante su mirada, ella se encogió de hombros. «Te lo dije. He estado observando, preparándome». Se movieron rápidamente por el edificio vacío. Sarah los guiaba por pasillos de servicio y pasadizos secretos que él no habría sabido que existían. Emma se movía de vez en cuando, pero no se despertaba, murmurando cosas sobre estrellas, canciones y luces que solo ella podía ver. En el aparcamiento, su familiar camioneta destartalada parecía surrealista entre los Mercedes y los BMW. Sarah se subió sin dudarlo, con su vestido de diseño y todo. Dijo: «Yo te guiaré. Y Michael, pase lo que pase, descubras lo que descubras sobre lo que nuestra hija puede hacer, prométeme que no dejarás que se la lleven». Arrancó el motor con la mente dando vueltas. Esa mañana había planeado sorprender a Emma con una casa de muñecas. Ahora huían de organizaciones secretas porque su hija era ¿qué? Mágica, dotada, maldita. «Lo prometo», se oyó decir, porque por mucho que hubiera cambiado todo lo demás, una cosa seguía siendo constante. Protegería a Emma con su vida. Al salir del aparcamiento, Sarah se giró para mirar hacia el edificio. 23 minutos, dijo. «¿Qué?» «Eso es lo que duré, 5 años construyendo un imperio, preparándome para este día, y bastaron 23 minutos para que todo se derrumbara, Sarah». Ella se volvió y en la tenue luz de la cabina del camión parecía la mujer de la que se había enamorado hacía una década, joven, vulnerable, hermosa y asustada. «Lo siento», susurró. «Por todo. Pensaba que os estaba protegiendo a los dos, pero solo he empeorado las cosas». Emma se movió en el asiento trasero, donde Sarah la había abrochado cuidadosamente con el cinturón. «No peor, solo diferente», dijo somnolienta. «Diferente. La estrella dijo que diferente no es malo. Solo es diferente». Michael miró a Sarah a los ojos por el espejo retrovisor. Tantas preguntas, tanta ira aún enterrada en su pecho. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Volvían a ser una familia, rota, extraña, imposible, pero unida. «¿Por dónde?», preguntó. Sarah consultó su teléfono. «Por la 87 hacia el norte», respondió Michael. «Conduce rápido. No somos los únicos que nos dirigimos a esa cabaña ahora». Detrás de ellos, las luces de la ciudad se desvanecían. Delante, les esperaban la oscuridad y la incertidumbre. Pero en la camioneta, la suave respiración de Emma y las tranquilas indicaciones de Sarah creaban una burbuja de determinación. Fuera lo que les esperaba, lo afrontarían juntos. La madre que se marchó para salvarlos, el padre que se quedó para amarlos, y la niña extraordinaria que cambiaría el mundo si éste la dejaba vivir lo suficiente.
Al adentrarse en las carreteras más oscuras más allá de la ciudad, ninguno de ellos se percató de los elegantes coches negros que se incorporaron a la autopista detrás de ellos. Mantuvieron una distancia perfecta, esperando su momento. La noche acababa de empezar y la historia de Emma, su historia, estaba lejos de terminar. Los faros de la camioneta atravesaban la oscuridad mientras se adentraban en las montañas. Emma había estado callada durante la última hora, entrando y saliendo del sueño, murmurando ocasionalmente cosas que no tenían sentido. Sarah no dejaba de mirar su teléfono, con la mandíbula apretada por la preocupación. «Nos siguen», dijo en voz baja. Michael miró por el espejo retrovisor. Dos pares de faros mantenían una distancia perfecta detrás de ellos. «¿Cuánto tiempo hace que salimos de la ciudad? Son buenos, profesionales. ¿Podemos perderlos con esta camioneta?» «No», respondió ella tras una pausa. «Toma la próxima salida. Hay un restaurante, un lugar público. Allí no harán nada. Y luego pediré un favor, quizá dos». La salida se acercaba rápidamente. Michael la tomó, observando cómo los coches negros dudaban antes de seguirles. El restaurante que Sarah había mencionado era exactamente el tipo de lugar que normalmente le encantaría. Una clásica caravana plateada con letreros de neón y promesas de tartas. Esa noche parecía una trampa. «Papá». La voz de Emma era débil desde el asiento trasero. «Las luces están enfadadas». Michael aparcó entre dos semirremolques, esperando que los vehículos más grandes le sirvieran de cobertura. «¿Qué luces, princesa? Las que nos siguen. Son todas rojas y brillantes». Se frotó los ojos. «Me duele la cabeza». Sarah se giró para mirar a su hija y Michael vio el miedo reflejado en su rostro. «Está gastando demasiada energía. Su cuerpo no está preparado para este nivel de manifestación». Entraron rápidamente en el restaurante. Sarah eligió una mesa en la parte de atrás con buena visibilidad de ambas entradas. El local estaba casi vacío. Solo estaban ellos, una camarera cansada y un camionero tomando café en la barra. «¿Qué van a tomar?», preguntó la camarera, mirándolos con la mirada experta de alguien que ha visto pasar por su puerta todo tipo de problemas. «Café también». Y Sarah miró a Emma, que se apoyaba pesadamente en Michael. «Chocolate caliente y cualquier pastel que tengas. ¿De manzana o cereza?» «Ambos», dijo Michael, «y ponle al chocolate caliente nata extra». La camarera asintió y se marchó. A través de la ventana podían ver los coches negros entrando en el aparcamiento. «Ya ni siquiera intentan esconderse», murmuró Sarah. Sacó su teléfono, no el habitual, sino el dispositivo de la caja fuerte de su oficina. Sus dedos volaron sobre la pantalla. «¿A quién llamas? ¿Te acuerdas de mi primo Marcus, el que vino a nuestra boda?» Michael frunció el ceño. El tipo raro que no paraba de hablar de campos de energía. Ese tipo raro es ahora una de las personas más poderosas como nosotros en la costa este. Y me debe un favor. Se llevó el teléfono a la oreja. «Marcus, soy Sarah». «Sí, sé qué hora es. Escucha». Mientras ella hablaba, Michael se centró en Emma. Su hija estaba pálida, con ojeras que no tenía por la mañana. «¿Estás bien, pequeña?» «El pastel te ayudará», dijo Emma con una certeza inusual. «El azúcar hace que la luz sea más estable». «¿Cómo lo sabes?», se encogió de hombros. «Simplemente lo sé. De la misma manera que sé que esos hombres me temen. Por eso quieren llevarme lejos. La gente le teme a lo que no entiende». La sabiduría de su joven voz le partió el corazón. Ningún niño de 7 años debería tener que entender el miedo de esa manera. Sarah terminó su llamada. 20 minutos. Creará una distracción. Nos dará tiempo para llegar a la cabaña. Y luego pensaremos en cómo mantener a nuestra hija a salvo mientras aprende a controlar lo que le está pasando. Llegó la comida. Emma se animó al ver el pastel y se abalanzó sobre él con el entusiasmo de una niña normal. Pero sus manos seguían parpadeando ocasionalmente como una bombilla con una conexión suelta. «Háblame de esa cabaña», dijo Michael, manteniendo la voz baja. Sarah envolvió sus manos alrededor de la taza de café. «La compré hace 3 años, en efectivo y con un nombre falso. Está rodeada de barreras naturales, montañas, agua corriente, depósitos minerales que interfieren con ciertas habilidades. La casa en sí está construida de forma especial. Las paredes tienen mineral de hierro mezclado con el hormigón. Las ventanas están revestidas de plata. Es lo más parecido a un refugio seguro que pude construir sin levantar sospechas». «¿Realmente pensaste en todo?» «No», dijo con amargura. «Si hubiera pensado en todo, no estaríamos huyendo. Emma habría tenido una infancia normal. Tú no habrías tenido que hacer esto solo». «Pero entonces, Emma no me tendría a mí», dijo la niña con la boca llena de tarta de manzana.
Y papá dice que todo sucede por una razón. Michael sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Incluso ahora, sabiendo lo que sabía, la fe ingenua de su hija lo dejaba sin palabras. Un coche nuevo entró en el aparcamiento, una camioneta destartalada que había visto días mejores. Salió un hombre alto y desgarbado, con el pelo revuelto y ropa que parecía recién salida de la cama. Marcus no había cambiado mucho. Entró en la cafetería, los vio y se sentó en la mesa junto a Sara. Pareces un demonio corporativo, primo. Parece que has vuelto a vivir en tu furgoneta. En mi autocaravana, muchas gracias. Mi santuario móvil. Sus ojos encontraron a Emma y se suavizaron. Hola, pequeña estrella. Esta noche brillas con fuerza. Emma lo miró solemnemente. Tu luz es morada. Eso es inusual. ¿Sabes qué más es inusual? Que los lacayos del gobierno piensen que pueden secuestrar niños en mi territorio. Marcus se crujió los nudillos. Sara me puso al corriente. El consorcio se ha pasado de la raya. ¿Puedes encargarte de 4 de ellos? Preguntó Sara. Por favor, podría encargarme de 4 de ellos con los ojos cerrados. Sonrió. Pero era una sonrisa afilada, peligrosa. De hecho, no es mala idea. Hola, princesa. ¿Quieres ver un truco de magia? Emma asintió con entusiasmo. Marcus sacó un pequeño cristal de su bolsillo. Parecía normal, solo cuarzo, pero cuando sopló sobre él comenzó a pulsar con una luz púrpura. Cuando tenía tu edad, mi madre me enseñó que todo tiene una frecuencia. Las personas, los objetos, incluso los pensamientos. Solo hay que encontrar la resonancia adecuada. Dejó el cristal sobre la mesa. El pulso se intensificó. En el aparcamiento, Michael observó a través de la ventana cómo los hombres de los coches negros se desplomaban de repente en sus asientos, uno tras otro, como fichas de dominó. Dulces sueños, dijo Marcus alegremente. Eso te dará unas 3 horas. Sus controladores los despertarán a distancia cuando no se comuniquen. Gracias, susurró Sara. No me des las gracias todavía. Esto es más importante que estos 4. Se ha corrido la voz, Sara. Tu hija. Lo que hizo en tu oficina fue una manifestación de nivel 9 de una niña de 7 años. ¿Entiendes lo que eso significa? Sara palideció. Ella es potencialmente la más fuerte nacida en el último siglo, quizá más. Marcus miró a Emma con algo parecido al asombro. El consorcio no se detendrá. Tampoco lo harán las familias ni la División de Estudios Especiales del gobierno. Demonios, incluso los neutrales querrán echar un vistazo. ¿Los neutrales? Preguntó Michael. Gente como yo. No tomamos partido en los viejos conflictos. Solo intentamos vivir nuestras vidas. Ayudar en lo que podemos. Marcus se puso de pie. Pero esto cambia las cosas. Una niña tan poderosa que se manifiesta tan joven. Ella podría alterar el equilibrio de todo. Yo no pedí esto, gritó Emma de repente, con lágrimas corriendo por su rostro. Las luces del restaurante parpadearon. Solo quiero ser normal. Quiero ir al colegio y jugar con mis amigos y que nadie me tenga miedo. Las luces del techo explotaron. En la oscuridad, Emma brillaba como un pequeño sol. La camarera gritó. El camionero que estaba en la barra corrió hacia la salida, pero Michael solo abrazó a su hija, sin importarle que su luz casi le quemara. Shh, cariño, no pasa nada. ¿Estás bien? No, no lo estoy. Ella sollozaba contra su pecho. Todos quieren llevarme lejos o usarme, o solo quería ver a mamá. La extrañaba tanto y ahora todo está arruinado. Sara emitió un sonido quebrado al alcanzarles. Oh, cariño, no. La luz de Emma brilló. Todos los cristales del restaurante se hicieron añicos. Ventana, platos, tazas, incluso la esfera del reloj de la pared. Te fuiste, nos dejaste. Y papá lloró cuando pensó que yo estaba durmiendo. Y supe que era por mi culpa. Porque estoy equivocada. Porque soy perfecta, dijo Sara con fiereza, abrazando a Emma a pesar de la luz ardiente. Eres perfecta, mi querida niña. Y lo siento mucho, mucho. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo fui una cobarde. Tenía miedo de en lo que te estabas convirtiendo. Miedo de no poder mantenerte a salvo. Miedo de fallarte. La luz de Emma comenzó a atenuarse. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero ya no tengo miedo. ¿Y sabes por qué? Emma negó con la cabeza. Porque he visto lo fuerte que eres, lo valiente, lo buena. Podrías haberle hecho daño a ese hombre en mi oficina, pero no lo hiciste. Solo hiciste que se marchara. Eso es extraordinario. No tu poder, tu corazón.
El restaurante estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas y el suave resplandor de Emma. Michael miró a Sarah a los ojos por encima de la cabeza de su hija. Había mucho entre ellos: dolor, ira, traición. Pero también esto, una niña que los necesitaba a ambos. «Deberíamos irnos», dijo Marcus en voz baja. «La policía local llegará pronto. Yo me encargaré de la coartada, pero vosotros tenéis que iros». Dejaron dinero sobre la mesa. Sarah insistió en dejar lo suficiente para cubrir los daños y se apresuró a subir a la camioneta. Cuando Michael arrancó el motor, Emma habló desde el asiento trasero. «¿Vamos a ser una familia ahora?». La pregunta quedó flotando en el aire. Michael miró a Sarah a los ojos. «Lo vamos a intentar», dijo finalmente. «No será fácil. Hay mucho por resolver». «Pero sí, princesa, somos una familia». «Bien», dijo Emma con decisión, «porque creo que voy a necesitarlos a ambos para lo que se avecina». «¿Qué se avecina?», preguntó Sarah. Los ojos de Emma estaban distantes, viendo algo más allá de la oscura autopista. «La estrella no dijo exactamente qué, pero es grande y se supone que debo ayudar de alguna manera. Por eso soy así». «No es una maldición. Es un don», terminó Sarah. «No», corrigió Emma, «es una responsabilidad». Michael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de diciembre que entraba por la ventana rota. Su hija de 7 años parecía anciana, sabia más allá de sus años. ¿Qué tipo de infancia podría tener ahora? ¿Qué tipo de vida? Pero entonces Emma bostezó y se frotó los ojos como la niña pequeña que era. «¿Podemos comprar más tarta en la cabaña?» «Toda la tarta que quieras», prometió Sarah. Mientras se adentraban en las montañas, dejando atrás el caos del restaurante, Michael se permitió un momento de esperanza. Estaban juntos, por ahora estaban a salvo. Y fuera lo que les esperara, lo afrontarían como una familia. No vio la figura que los observaba desde los árboles mientras pasaban. No la vio. Saca el teléfono y habla en voz baja. Se dirigen al refugio de la montaña. Sí, la niña es tan poderosa como se informó. Quizás más. Una pausa. No, no los interceptes. Deja que crean que están a salvo. La niña necesita entrenamiento, y la madre puede empezar con eso. La recogeremos cuando esté lista. La figura se fundió con el bosque. En la camioneta, Emma dormía. Sus padres vigilaban la carretera y las estrellas en lo alto guardaban sus antiguos secretos. Por ahora, bastaba con estar juntos. El mañana traería sus propios retos. Pero esta noche, en esta extraña Nochebuena, una familia rota comenzaba a sanar lenta y cuidadosamente. La cabaña esperaba en la oscuridad. No era un final, sino un comienzo. Y en algún lugar de sus sueños, Emma oyó cantar a la estrella, preparándola para las maravillas y los terrores que estaban por venir. La cabaña se materializó en la oscuridad como algo salido de un cuento de hadas. Construida en la ladera de la montaña, era más grande de lo que Michael había esperado. No era tanto una cabaña como una casa de montaña con enormes ventanas que reflejaban la luz de la luna y madera que parecía crecer de la propia tierra. «¿Esta es tu idea de una cabaña?», preguntó Michael, deteniendo la camioneta. Sarah sonrió. Puede que la haya subestimado, pero mira su ubicación, respaldada por la montaña y con vistas al valle. Una carretera de entrada y salida estratégicamente perfecta. Emma se despertó. «Se siente tranquilo aquí», dijo con asombro, «como si el ruido en mi cabeza se hubiera detenido». «Es el mineral de hierro de las montañas», explicó Sarah, sacando las maletas de la camioneta. «Crea un campo amortiguador natural. Tu abuela me enseñó sobre lugares como este». Por dentro, la casa era una mezcla de encanto rústico y tecnología oculta. Las paredes parecían paneles de madera normales, pero Michael podía ver un sutil brillo que sugería algo más. Los paneles de seguridad estaban colocados discretamente. Las ventanas, a pesar de su tamaño, tenían un grosor extraño. «Voy a preparar un té», dijo Sarah, dirigiéndose a la cocina con familiaridad. «Emma, cariño, hay una habitación arriba que he preparado para ti. ¿Te gustaría verla?». Pero Emma se había acercado a la enorme chimenea de piedra y había colocado sus pequeñas manos sobre la repisa. «Había alguien más aquí, alguien como nosotros». Sarah se quedó paralizada. «Recientemente, tal vez ayer». Emma frunció el ceño. «Dejaron algo, un mensaje». «Emma, no lo hagas». Pero la niña ya estaba presionando las piedras siguiendo un patrón específico. Una parte de la chimenea se abrió hacia adentro, revelando un compartimento oculto. Dentro había un solo trozo de papel. Sarah lo cogió y se puso pálida al leerlo. «No, no, lo prometí». «¿Qué es?». Michael se acercó para leer por encima de su hombro.
La nota era sencilla. Se ha activado el protocolo Aurora. Ella es la séptima. Prepárenla. ¿Quién es él?, preguntó Michael. Sarah se hundió en una silla. Mi abuela. Lleva muerta 2 años. La temperatura de la habitación pareció bajar. Emma tocó el papel y su mirada se volvió distante. No está muerta. Es diferente, como la estrella. Sarah, ¿qué es el protocolo Aurora? Ella lo miró con ojos angustiados. Es una profecía. Una estúpida profecía antigua de la que mi abuela solía divagar. 7 niños nacidos con un poder creciente a lo largo de 7 generaciones. El séptimo sería lo suficientemente fuerte como para qué. Para cambiar la naturaleza fundamental de nuestra especie, para elevarnos a todos o destruirnos, rió con amargura. Pensaba que era una tontería. La abuela siempre hablaba del destino y las profecías. Pero si Emma es realmente la séptima, lo soy, dijo Emma con sencillez. La estrella me lo dijo, por eso me canta. Ha estado esperando. Michael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esa mañana, su mayor preocupación era mantener la electricidad. Ahora, al parecer, su hija era la elegida de la profecía. Esto cambia las cosas, dijo Sarah, paseándose de un lado a otro. Si las antiguas familias se enteran de esto, si creen que Emma es el séptimo dios, la adorarán o intentarán matarla. Entonces nos aseguraremos de que no la encuentren. No lo entiendes. El protocolo Aurora no es solo una profecía, es una invocación. Ahora que se ha activado, otros vendrán aquí. Los 6 que vinieron antes o sus descendientes. Los sentirán en sus huesos. Como si fuera una señal, el sistema de seguridad sonó. Alguien se acercaba por el camino de entrada. Sarah se dirigió inmediatamente a los monitores. Una figura solitaria caminaba con determinación a pesar de la oscuridad. No los reconozco. Michael lleva a Emma arriba. La habitación del pánico está detrás del espejo del dormitorio principal. No te voy a dejar. Por favor. Las manos de Sarah ya brillaban. Puedo encargarme de una persona, pero necesito saber que Emma está a salvo. Emma tiró de su mano. No pasa nada, papá. No han venido a hacernos daño. Han venido porque tienen que hacerlo. Pero Michael la cogió en brazos y la llevó rápidamente arriba. El dormitorio principal era enorme, dominado por una cama en la que podían dormir 6 personas. El espejo que mencionó Sarah era de cuerpo entero, pero cuando lo empujó, se abrió para revelar una habitación reforzada con acero. No quiero esconderme, protestó Emma. A veces esconderse es la opción más inteligente, princesa. ¿Por eso mamá se escondió durante 5 años? La pregunta le dolió por su inocente precisión. Antes de que pudiera responder, oyeron que se abría la puerta principal de abajo. Voces, la tensa de Sarah y la melodiosa y tranquila de otra mujer. Por favor, papá, tenemos que escuchar esto. En contra de su mejor criterio, Michael volvió sigilosamente a lo alto de las escaleras, con Emma aferrada a su espalda. Podían ver el salón desde allí. La desconocida era joven, quizá de 25 años, con una belleza etérea que sugería que no era del todo humana. Su piel parecía brillar a la luz del fuego y sus ojos eran de un tono violeta imposible. Tú eres la madre, le dijo a Sarah. Soy Arya, soy la quinta. La postura defensiva de Sarah se relajó ligeramente. La quinta está muerta. Murió en las guerras de convergencia hace 30 años. Mi madre era la quinta, corrigió Arya. Heredé su carga cuando murió. Al igual que tu hija, heredará algo más que tu poder. Miró directamente a las escaleras. Puedes bajar. No le haré daño a la séptima. Michael bajó lentamente, con Emma todavía en brazos. Los ojos violetas de Arya se fijaron en su hija con algo parecido a la reverencia. ¡Qué pequeña!, susurró. Pero puedo sentirlo. El potencial. La canción de las estrellas es muy fuerte en él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sarah. Porque el protocolo lo exige. Los 6 deben entrenar a la séptima, guiarla, prepararla para la elección. ¿Qué elección? Arya pareció sorprendida. ¿De verdad no lo sabes? ¿Tu abuela no te lo contó? Mi abuela me contó muchas cosas. La mayoría parecían una locura. En su 18º cumpleaños, dijo Arya en voz baja, la séptima se enfrentará a la convergencia, un momento en el que todo el poder de nuestros linajes fluirá a través de ella. Tendrá una elección. Dispersar ese poder de nuevo en el mundo, debilitando pero liberando a nuestra especie, o reclamarlo todo, convirtiéndose en algo más allá de lo humano. Faltan 11 años para eso, dijo Michael. Solo es una niña que detuvo a 4 agentes entrenados del consorcio con un solo pensamiento, replicó Arya. Una niña que brilla como una estrella, una niña que oye la canción celestial. Ella nunca ha sido una niña cualquiera.
Emma se retorció para que la bajaran. Caminó hacia Arya, estudiándola con sus dos ojos sabios. Tu luz está triste. Has perdido a alguien. La compostura de Arya se resquebrajó. A mi hermana. Ella también tenía poder, pero no lo suficiente. El consorcio se la llevó cuando tenía 12 años. Nunca volví a verla. Sigue viva, dijo Emma con naturalidad. Piensa en ti. Su luz está muy lejos, pero está ahí. Arya cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes saber eso? Simplemente lo sé. Emma le dio una palmadita en el hombro. No llores. La encontraremos después de que arregle las cosas. Emma, dijo Sara con cautela. ¿Qué quieres decir? Arreglar las cosas. La niña miró a sus padres con ojos antiguos. Las peleas, el esconderse, el miedo. Lleva siglos así, ¿verdad? Eso es lo que dice la estrella. Los de nuestra especie peleándonos entre nosotros, escondiéndonos de los humanos normales, asustados de lo que somos. Se supone que yo debo arreglar eso. Eso es mucha responsabilidad para una sola persona, dijo Michael. Por eso necesito maestros. Miró a Arya. ¿Te quedarás? ¿Me enseñarás? Arya miró a Sara, que asintió lentamente. Las habitaciones de invitados están preparadas, pero si te quedas, seguirás mis reglas. No tendrás contacto con el mundo exterior. No revelarás nuestra ubicación. Y si pones en peligro a mi hija... No lo haré, dijo Arya rápidamente. Lo juro por la memoria de mi madre. El sistema de seguridad volvió a sonar. Otro coche en la entrada. 2 en una noche, murmuró Sara. Adiós a mi cabaña escondida. Esta vez era un hombre mayor, con el pelo canoso y curtido, que caminaba con un bastón. Sara se relajó un poco cuando lo vio. Thomas Chen, el tercero. ¿Lo conoces? Todo el mundo conoce al tercero. Es el miembro más anciano de la estirpe. Si está aquí, Thomas entró sin llamar. Su presencia llenó la habitación a pesar de su aparente fragilidad. Sus ojos, agudos como los de un halcón, encontraron a Emma inmediatamente. «Hola, pequeña séptima», dijo, con una voz que hacía vibrar el aire. «Te he estado esperando durante 63 años». Emma ladeó la cabeza. «Eras amigo de mi tatarabuela. El Eleanor era más que un amigo». El dolor se reflejó en su rostro. «Pero esa es una historia para otro momento. ¿Tienes preguntas? Puedo verlas revoloteando a tu alrededor como luciérnagas». «¿Por qué yo?», preguntó Emma. «¿Por qué no alguien mayor? ¿Alguien más fuerte?» Thomas se dejó caer en una silla con evidente alivio, porque el poder por sí solo no es lo que necesita la séptima. La séptima necesita inocencia, compasión, la capacidad de ver el mundo tal y como podría ser, no solo tal y como es. Un adulto hastiado por años de conflicto nunca podría tomar la decisión correcta. «¿Así que estás aquí para asegurarte de que ella elija lo que tú quieres?», dijo Michael con su instinto protector encendido. «No», respondió Thomas con calma. «Estoy aquí para asegurarme de que ella tenga una opción. Hay fuerzas que preferirían verla muerta antes que arriesgarse a lo que ella pueda elegir. Otros que la encerrarían y controlarían su camino desde ahora hasta la convergencia. Estoy aquí para enseñarle a protegerse a sí misma». «¿Y los demás?», preguntó Sara. «¿También vendrán?». La segunda murió el año pasado, plácidamente mientras dormía. El cuarto está indispuesto, encerrado en una instalación del consorcio en Nevada. El sexto hizo una pausa. «El sexto es complicado, pero sí, vendrán. El protocolo nos obliga». Emma había vuelto a la chimenea y se quedaba mirando las llamas. «Hay alguien más que vendrá esta noche. Alguien enfadado». Todos se tensaron. Sara se acercó a los monitores de seguridad. «No veo nada. Espera ahí». Se mueve rápido entre los árboles. «Eso no es posible», susurró Arya. «Nadie podría moverse tan rápido por este terreno». «El sexto podría», dijo Thomas con severidad. «Que todo el mundo se prepare. Si es quien creo que es, estamos a punto de tener una conversación muy diferente». Las luces parpadearon. La temperatura bajó 20 grados en segundos. El hielo comenzó a formarse en las ventanas. «Mamá». La voz de Emma era débil. «El enfadado. Creo que quiere hacerme daño, por encima de mi cadáver», dijeron Sara y Michael al unísono. La puerta principal no se abrió. Explotó de sus bisagras. Una figura se encontraba en la entrada, envuelta en una niebla helada. Joven, de unos 30 años, con cabello platino y ojos como trozos de hielo invernal. «Hola, familia», dijo, con una sonrisa tan afilada como la escarcha. «He oído que tenemos un salvador profetizado al que entrenar. ¡Qué pintoresco!». «Damian», dijo Thomas con cansancio, «has venido.
El protocolo lo exigía. Damien entró, con el hielo crujiendo bajo sus pies. Aunque creo que mi método de enseñanza te parecerá poco ortodoxo. Sus ojos se posaron en Emma, y su sonrisa se amplió. Así que tú eres la que se supone que nos salvará o nos condenará a todos. No pareces gran cosa. Emma salió de detrás de sus padres. Su pequeña figura comenzó a brillar. Y tú no pareces tan malvado como pretendes ser. Tu luz está herida, no enfadada. Alguien te rompió el corazón. La sonrisa de Damien se desvaneció. Por un momento, algo vulnerable se reflejó en su rostro. Luego, la máscara de hielo volvió a aparecer. Pequeña lista. Esto podría ser interesante después de todo. Si estás aquí para hacerle daño, comenzó Sarah. ¿Hacerle daño? Querida Sarah, estoy aquí para asegurarme de que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que se avecina. El consorcio es una cosa, pero hay poderes más antiguos que se están agitando, cosas que han permanecido dormidas desde la última convergencia. Sus ojos brillaron. Tu hija es ahora un faro. Todos los depredadores sobrenaturales del hemisferio se sentirán atraídos por su luz. Entonces la protegeremos, dijo Michael con firmeza. Damien se rió con frialdad y dureza. Tú, un humano normal, tienes valor. Te lo reconozco, pero el valor no detendrá a un caminante de las sombras, a un devorador de sueños, ni a ninguna de las otras docenas de pesadillas que se dirigen hacia aquí. Tienes razón, dijo Thomas a regañadientes. La activación del protocolo no solo convoca a los 6, envía ondas a través del mundo sobrenatural. Cosas que han permanecido ocultas durante décadas saldrán a la luz. Emma caminó hacia el centro de la habitación, mirando a cada adulto por turno, a sus padres aterrorizados pero decididos. Arya, joven y sincera. Thomas, viejo y sabio. Damien, frío y peligroso. Entonces todos ustedes me enseñarán, dijo con tranquila autoridad, cómo luchar, cómo esconderme, cómo elegir, porque no quiero que nadie más resulte herido por mi culpa. Oh, niña, dijo Thomas con tristeza, la gente resultará herida de todos modos. La cuestión es si su sacrificio significa algo. Entonces haremos que signifique algo, dijo Emma. Su resplandor se intensificó, llenando la habitación con una luz cálida que contrarrestó el frío de Damien. Haremos que todo signifique algo. En ese momento, Michael vio a su hija con claridad, no solo como su pequeña, sino como lo que se estaba convirtiendo, la séptima, la que decidiría el destino de todo un mundo oculto. Eso lo aterrorizó. Pero cuando la mano de Sarah encontró la suya y la apretó con fuerza, supo que enfrentarían ese terror juntos. Lo que fuera que viniera después, entrenamiento, peligro, decisiones imposibles, lo enfrentarían como una familia. Afuera el viento aullaba entre las montañas, pero dentro de la cabaña, Emma Harrison, de 7 años, estaba rodeada de los seres más poderosos de su generación, lista para comenzar un viaje que cambiaría el mundo. La estrella cantaba su aprobación y la noche se hacía más profunda, llena de promesas y peligros a partes igual. La mañana de Navidad amaneció fría y clara, con el sol pintando las montañas de tonos rosados y dorados. Michael se despertó en el sofá, desorientado hasta que los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. Sarah estaba acurrucada en el sillón frente a él, todavía con la ropa del día anterior. Habían pasado la mayor parte de la noche despiertos, planeando, discutiendo, preocupándose. Papá Emma estaba en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. ¿Sigue siendo Navidad? La normalidad de la pregunta le partió el corazón. Sí, cariño, es Navidad, pero no tenemos árbol ni regalos. Emma, no pasa nada, dijo rápidamente. Ya tengo mi regalo. Tú y mamá están juntas. Sarah se movió y Michael vio lágrimas en sus mejillas. Ven aquí, cariño. Emma se subió al regazo de su madre, encajando allí como si nunca se hubiera ido. La imagen retorció algo en el pecho de Michael. El dolor por los años perdidos, la esperanza por lo que podría haber sido. Puede que no tenga árbol, dijo Sarah, pero quizá tenga algo en la cocina. ¿Por qué no miras en el estante superior de la despensa? Emma se bajó y corrió a investigar. Momentos después, un grito de alegría resonó en la casa. Bastones de caramelo y chocolate caliente, del bueno. Has almacenado sus cosas favoritas, observó Michael. Lo he almacenado todo. He estado preparándome para el día en que ella necesitara este lugar. Sarah se frotó la cara. Pensé que tendríamos más tiempo antes de que todo esto sucediera. Los demás siguen aquí. Arya está en la habitación de invitados. Thomas se quedó con el estudio. No creo que duerma.
Y Damian, dijo ella temblando, está en el tejado. Dice que prefiere el frío. ¿Podemos confiar en ellos? ¿En Thomas? Sí. Ha sido una fuerza estabilizadora en nuestro mundo durante décadas. Arya parece sincera. Damian, él la negó con la cabeza. Es peligroso, pero también está sujeto al protocolo. No puede hacer daño a Emma mientras sea su profesor. Y después de que Sarah lo mirara a los ojos, ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Emma volvió a entrar, ya pegajosa por los bastones de caramelo. ¿Podemos desayunar panqueques en Navidad? Panqueques, dijo Michael, agradecido por la distracción. La cocina era el sueño de cualquier chef. Todos los electrodomésticos eran profesionales y las encimeras de granito. Mientras él mezclaba la masa, Emma se sentó en un taburete y empezó a hablar de sus sueños. Cosas normales de niños, volar, animales que hablan, castillos de nieve. Excepto que la estrella también estaba allí, dijo con naturalidad. Me mostró cosas. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Sarah con cautela. El pasado. ¿Cómo empezó nuestra familia? Había una mujer hace mucho, mucho tiempo. Estaba enferma, moribunda. Pero la estrella bajó y la tocó y ella mejoró, pero también cambió. Por eso podemos hacer cosas. Eso es solo un cuento, cariño, dijo Sarah. Pero la voz de Thomas llegó desde la puerta. En realidad, no lo es. El anciano entró, con aspecto descansado a pesar de la falta de sueño. La estrella de la que ella habla es real. La llamamos el catalizador. Cada 7 generaciones elige un recipiente, alguien que renueve o redirija el poder. ¿La has visto? Preguntó Emma con entusiasmo. Una vez, cuando era joven, se le apareció a la sexta de mi generación, mi maestra. Ella decidió dispersar el poder, debilitándonos pero manteniéndonos humanos. Él aceptó una taza de café de Sarah con un gesto de asentimiento. Esa siempre ha sido la elección. Mantener el poder concentrado, arriesgándose a la corrupción, o dispersarlo, arriesgándose a la extinción. Pero se supone que yo debo elegir algo diferente, dijo Emma. La estrella lo dijo. Quizás el futuro aún no esté escrito. Arya se unió a ellos mientras Michael daba la vuelta a las tortitas, con aspecto joven e inseguro en un pijama prestado. Es extraño estar aquí. Mi madre siempre decía que los 6 se reunirían, pero nunca pensé que lo vería. Técnicamente, no estamos todos aquí. La voz de Damian hizo que todos se sobresaltaran. Estaba de pie en la puerta, con la escarcha aún adherida a su ropa, a pesar del calor de la cocina. El cuarto sigue encarcelado. El segundo está muerto. Somos un círculo roto que intenta guiar a una niña imposible. No soy imposible, protestó Emma. Solo soy complicada. A pesar de sí mismo, Damian esbozó una sonrisa. Así es, pequeña luz. Desayunaron en relativa paz y en una extraña reunión familiar. Michael observó a Emma interactuar con cada uno de ellos, paciente con el nerviosismo de Arya, curiosa por las historias de Thomas, incluso provocando sonrisas con el comportamiento frío de Damian. Su hija se adaptaba a cada personalidad, mostrando una inteligencia social superior a su edad. «Nos está leyendo», le murmuró Thomas, ajustando su enfoque en función de lo que percibe. «Es un rasgo de supervivencia entre los de nuestra especie. Tiene 7 años», dijo Michael. «No debería necesitar rasgos de supervivencia. Y sin embargo, los necesita». Después del desayuno, comenzaron las lecciones. Empezaron con una meditación sencilla con Thomas en la sala de estar. Emma se inquietó al principio, poco acostumbrada a la quietud, pero poco a poco su respiración se hizo más profunda y ese brillo ahora familiar comenzó a emanar de su piel. «Bien», dijo Thomas en voz baja, «siente la energía, no la fuerces, deja que fluya como hace cosquillas». Emma se rió. «Esa es la apertura de tu canal. Las vías de energía que han estado inactivas, en la mayoría de nosotros, se desarrollaron lentamente a lo largo de los años. En ti, el resplandor de Emma se intensificó de repente. El cristal de las ventanas emitió un sonido agudo y claro. Luego, con la misma rapidez, se desvaneció. ¡Ay!». Emma se frotó las sienes. Eso dolió. Demasiado, demasiado rápido. Thomas diagnosticó. «Tendremos que tener mucho cuidado. Tu poder quiere explotar hacia afuera. Debemos enseñarle a ser paciente». A continuación, Arya trabajó en la percepción y los escudos. Hizo que Emma cerrara los ojos e intentara identificar quién estaba en cada lugar de la casa por sus firmas energéticas. Papá está en la cocina. Se siente cálido como chocolate caliente. Mamá está arriba y está preocupada. Su luz es amarilla y temblorosa. El señor Thomas está leyendo en el estudio. Está muy tranquilo,
como un lago. Y Damien. Emma frunció el ceño. Damien está más lejos. Fuera otra vez. Se siente solo. Excelente. Arya la elogió. Ahora, ¿puedes retraer tu propia energía? ¿Hacerte más difícil de ver? Emma frunció el ceño, concentrada. Michael observaba desde la puerta cómo el brillo siempre presente de su hija se atenuaba lentamente, retraído hacia adentro, hasta que parecía casi normal. Es difícil, jadeó Emma. Como contener la respiración. Se vuelve más fácil y algún día podría salvarte la vida. La mañana pasó en un torbellino de ejercicios. Sarah se unió a ellos después del almuerzo para trabajar en lo que ella llamaba manipulación de energía, enseñando a Emma a dirigir su poder fuera de sí misma. Comenzaron con velas. Emma intentaba encenderlas solo con el pensamiento. No empujes, le indicó Sarah. Piensa en tu energía como una extensión de tu mano. Suave, precisa. Emma miró fijamente la vela. Nada. Miró con más intensidad. Todavía nada. No puedo hacerlo. Ayer detuviste a 4 agentes entrenados, le recordó Sarah. Puedes encender una vela. Eso fue diferente. Estaba asustada, enfadada. Entonces tenemos que enseñarte a acceder a tu poder sin emociones extremas, dijo Damien desde la puerta. ¿Puedo? Sarah parecía dispuesta a negarse, pero Thomas asintió. Es el mejor en el control emocional. Damien se sentó frente a Emma y sacó un cubito de hielo de la nada. Mira, el hielo comenzó a cambiar, formando patrones complejos, copos de nieve, cristales, pequeñas esculturas. Todo ello mientras la expresión de Damien permanecía perfectamente neutra. El poder ligado a las emociones es salvaje, impredecible, dijo. Útil en situaciones desesperadas, peligroso en la vida cotidiana. Debes aprender a separar ambos. ¿Cómo? Entendiendo que el poder no eres tú. Es una herramienta, como un martillo o un pincel. No te emocionarías por usar un martillo, ¿verdad? Emma negó con la cabeza. Entonces no te emociones por esto. Inténtalo de nuevo. La vela es solo cera y mecha. Tu poder es solo energía. Haz que se encuentren. Emma respiró hondo, extendió la mano y la vela estalló en llamas. No solo la mecha, sino toda la vela se derritió instantáneamente en un charco de cera. Ups. Mejor que nada, dijo Damien. ¿Había aprobación en su voz? Otra vez. Al anochecer, Emma había encendido con éxito 17 velas, derritiendo solo 4. Había sentido a todos los que estaban en la casa con los ojos cerrados y había mantenido un escudo durante casi 3 minutos. También había desarrollado un fuerte dolor de cabeza y se había quedado dormida en el sofá a mitad de una frase. Está exagerando, dijo Michael, cubriéndola con una manta. Es extraordinaria, replicó Thomas. La mayoría de los niños tardan meses en lograr lo que ella ha hecho en horas. La mayoría de los niños no son el séptimo, señaló Damien. Y a la mayoría de los niños no les va a ir a llamar a la puerta del consorcio en menos de una semana. ¿Crees que nos encontrarán tan rápido?, preguntó Sarah. Sé que lo harán. Tanto poder, tantos de nosotros en un solo lugar. Somos un faro. La única pregunta es si estaremos preparados. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el sistema de seguridad sonó. Varios vehículos se acercaban rápidamente. Sarah se dirigió inmediatamente a los monitores. 6 coches en formación táctica. No intentan ocultarse. Todos a sus puestos, ordenó Thomas. Arya, lleva a Emma a la habitación segura. Michael, me quedo con mi familia. Michael, no puedes. He dicho que me quedo. Los coches se detuvieron en semicírculo con los faros encendidos. Salió gente con equipo táctico que tomó posiciones con precisión militar. Entonces, de la parte trasera del coche central salió una mujer. Era elegante, de unos 50 años, con el pelo plateado y un rostro digno de aparecer en un billete. Su sencillo traje negro probablemente costaba más que la mayoría de los coches. Caminó hacia la puerta principal como si fuera a tomar el té. «Oh, no», susurró Thomas. «Ella no». «¿Quién?», preguntó Sarah. «Victoria Ashford, directora de la división este del consorcio. La reina de hielo en persona. También es», dijo Damien en voz baja, «mi madre». Antes de que nadie pudiera reaccionar a esa revelación, la voz de Victoria se oyó a través de la puerta, amplificada por algún medio invisible. «Buenas noches. Creo que tienen a mi nieto ahí dentro. Y al séptimo, me gustaría discutir su futuro pacíficamente, si es posible». «¿Nieto?». Michael miró a Damien, encajando las piezas. Emma no es la única con dramas familiares. «Abre la puerta», dijo Damien, con los puños helados. «Acabemos con esto».
Espera, dijo Emma desde las escaleras. Se había despertado, atraída por el alboroto. Ella no está aquí para pelear. Emma, vuelve. No, papá. Puedo sentirla. Está asustada, como todos los demás. La niña se acercó a la puerta y puso la mano sobre ella. Tiene miedo de perder a alguien a quien quiere. Emma, no. Pero ella ya estaba abriendo la puerta. Victoria Ashford estaba en el umbral, y por un momento su máscara de compostura se desvaneció. Dios mío, susurró, eres tan brillante, tan increíblemente brillante. Hola, dijo Emma educadamente. ¿Quieres pasar? Hace frío fuera. Los ojos de Victoria encontraron a Damien por encima de la cabeza de Emma. Algo pasó entre ellos. Dolor, arrepentimiento, amor retorcido por el deber. Supongo que sí, dijo finalmente. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando entró, dejando a su equipo táctico fuera, Michael se dio cuenta de que su refugio seguro se había vuelto mucho más complicado. El consorcio no había venido con fuerza, había venido con la familia, y a veces eso era mucho más peligroso. Victoria Ashford se sentó en la sala de estar de Sarah como una reina en su corte, con una postura perfecta a pesar de la tensión que se respiraba en el aire. Damien se situó lo más lejos posible de ella, con cristales de hielo formándose y derritiéndose alrededor de sus puños cerrados. Tar se ofreció, su formación como directora ejecutiva tomando el control. En caso de duda, sé civilizada. Eso sería estupendo. Los ojos de Victoria no se apartaron de Emma, que estaba sentada entre sus padres en el sofá. Earl Grey, si lo tienes, por supuesto. El ritual mundano de preparar el té proporcionó un breve respiro. Michael mantuvo la mano sobre el hombro de Emma, listo para agarrarla y correr si fuera necesario. Pero su hija parecía tranquilamente curiosa, estudiando a Victoria con esos ojos inquietantemente perspicaces. «Te pareces a Damien», observó Emma, pero más triste. La compostura de Victoria vaciló. «¿De verdad? Ujú. Tu luz está toda retorcida, como si estuvieras luchando contra ti misma, Emma», advirtió Sarah, volviendo con el té. «No pasa nada», dijo Victoria. «La niña ve la verdad. Estoy luchando contra mí misma. Lo he estado haciendo durante 30 años. Aceptó la taza de té con manos firmes. «Dime, Emma, ¿qué más ves?» Emma ladeó la cabeza. «Tuviste otro hijo antes que Damien. Era como nosotros, pero diferente. Las luces se lo llevaron». La taza de té tintineó contra el platillo. Damian emitió un sonido como de cristales rompiéndose. «Me dijiste que Nathan murió en un accidente», dijo con voz mortalmente tranquila. «Te dije lo que necesitabas oír para mantenerte a salvo». Victoria dejó el té sobre la mesa. «Tu hermano era poderoso, demasiado poderoso. Se manifestó a los 5 años, incluso antes que Emma. El consorcio intentó entrenarlo, controlarlo, pero un poder tan fuerte, tan joven, lo consumió. Literalmente se convirtió en energía viva. No pudimos salvarlo. Así que mentiste. Te protegí, suprimí tus habilidades, te mantuve fría, distante. Si nunca te manifestabas por completo, no podrían llevarte tan bien a ti». Ella lo miró con dolor evidente. «Prefiero que me odies a perderte como perdí a Nathan». «Bueno, felicidades. Conseguiste lo que querías». Thomas carraspeó. «Todo esto es muy conmovedor. Pero ¿por qué estás aquí realmente, Victoria? No movilizaste un equipo de ataque para terapia familiar». Victoria enderezó la máscara que se había deslizado hacia atrás. «La Junta sabe lo de Emma, lo del protocolo Aurora. Están divididos. Algunos quieren reclutarla inmediatamente, comenzar el entrenamiento. Otros quieren eliminarla antes de que se convierta en una amenaza. Estoy aquí para ofrecer una tercera opción. Sarah ha solicitado una sanción oficial. Emma pasa a estar bajo la tutela del consorcio, pero permanece con su familia. Proporcionamos recursos, protección y entrenamiento. A cambio, ella acepta trabajar con nosotros cuando alcance la mayoría de edad. De ninguna manera». Michael dijo, «Escúchame. No vamos a entregar el futuro de nuestra hija a la organización que la ha estado persiguiendo. La organización que la ha estado persiguiendo es también lo único que se interpone entre ella y amenazas mucho peores». Victoria replicó, «¿Crees que el gobierno no sabe nada de nosotros y otros países? Los intereses corporativos, el consorcio mantiene el equilibrio, mantiene nuestro tipo en secreto y a salvo». «¿A salvo?». Damien se rió con amargura. «¿A eso le llamas encarcelar al cuarto? Experimentar con niños, obligar a personas como Sarah a abandonar a sus familias. Son males necesarios para evitar otros mayores. Eso es lo que dicen todos los que hacen el mal», dijo Emma en voz baja. «Pero sigue siendo mal.
Victoria estudió a la niña. Tienes razón, lo es. Pero, ¿qué quieres que hagamos? ¿Revelarnos al mundo? ¿Ver cómo la humanidad nos adora o nos destruye? Nos superan en número 1.000.000 a 1. Quizás no tengamos que escondernos, sugirió Emma. Quizás podríamos ayudar a la gente en su lugar. Niña ingenua. No soy ingenua. El arrebato de ira de Emma vino acompañado de un destello de luz que provocó un cortocircuito en todos los dispositivos electrónicos de la habitación. En la repentina oscuridad, brillaba como un pequeño sol. Sé que pasan cosas malas. Sé que la gente está asustada, herida y enfadada. Pero escondernos y luchar solo empeora las cosas. Su luz pulsaba con cada palabra. Perdiste a tu hijo porque intentaste controlarlo. Sarah perdió a su familia porque le hiciste sentir miedo. Damien está completamente paralizado por dentro porque intentaste protegerlo. ¿Cuándo terminará esto? Cuando la séptima tome su decisión, dijo Arya en voz baja. Eso es lo que realmente significa la profecía, ¿no? No solo sobre el poder, sino sobre el camino. Continuar con las viejas costumbres o forjar algo nuevo. Victoria se levantó bruscamente. La junta nunca lo aceptará. Las ventanas explotaron hacia adentro, no por la fuerza, sino por el sonido. Una armonía tan profunda que rompió el cristal como si fuera papel. A través de los marcos rotos aparecieron figuras de sombras vivientes que se deslizaban por el suelo como aceite. «Caminantes de las sombras», gritó Thomas. «Todos al suelo». Pero Emma ya se estaba moviendo, con su luz brillando más intensamente. «No, no dejaré que les hagáis daño». Las sombras retrocedieron ante su resplandor, siseando en frecuencias que dolían al oído. Una de ellas arremetió, lanzando un tentáculo de oscuridad hacia Victoria. Damien se movió más rápido que el pensamiento, erigiendo un muro de hielo entre su madre y el ataque. «Nadie la toca excepto yo», gruñó. Las manos de Sarah estallaron con rayos de fuerza que hicieron retroceder a dos sombras. Arya cantó, su voz tejiendo escudos de sonido sólido. Thomas se movió con una agilidad sorprendente para su edad, con fuego plateado bailando entre sus dedos. Pero eran demasiados. El consorcio no los había enviado. Victoria jadeó, retrocediendo contra la pared. «Esto es otra cosa, algo más antiguo». El colectivo Arabus identificó Thomas con severidad. «Deben haber sentido la reunión. Se alimentan de poder, especialmente de poder puro, como una sombra que se abalanzó sobre Emma». Michael se interpuso entre ellos, esperando la agonía. En cambio, la sombra lo golpeó y se disolvió, dispersándose como humo. Todos se quedaron paralizados. «Eso es imposible». Arya respiró. Los humanos mundanos no pueden perturbar a los caminantes de las sombras, pero las manos de Michael ahora brillaban, débilmente, pero de forma innegable. «Soy su padre. Quizás eso sea suficiente». Emma se acercó a él y cuando sus manos se tocaron, la luz explotó hacia afuera en una onda. Todas las sombras de la habitación chillaron y huyeron, volviendo a entrar por las ventanas como cascadas inversas. Tras el episodio, 7 personas permanecían de pie en una sala de estar destrozada, respirando con dificultad. «Bueno», dijo Victoria finalmente, «eso ha sido inesperado». «Papá», Emma miró a Michael con asombro. «Tú también tienes luz». «Despertar por proximidad», diagnosticó Thomas. «Es raro, pero no inaudito. La exposición prolongada a una energía potente puede activar el potencial latente». «¿Quieres decir que no soy como nosotros?», dijo Sarah rápidamente. «Pero tampoco eres del todo mundana. A veces ocurre con las parejas mixtas. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no sabía si ocurriría y no quería que pasaras años esperando algo que quizá nunca llegara». Michael miró sus manos, que brillaban suavemente, y luego a su hija. «Vale, es mucho, pero vale». «Los caminantes de las sombras volverán», dijo Victoria, totalmente centrada en el asunto a pesar del caos. «Con un mayor número, esta ubicación está comprometida. Entonces huiremos», decidió Sarah, «donde puedan rastrear el poder como el de Emma a través de los continentes, y ella solo se está volviendo más fuerte. Entonces nos quedaremos y lucharemos», sugirió Damien, contra todo el colectivo Arabus. «Son más antiguos que el consorcio, más antiguos que la mayoría de las naciones. A duras penas aguantaríamos unos días». Emma se colocó en el centro del grupo. «¿Y si no huimos ni luchamos? ¿Y si hacemos otra cosa?». «¿Qué sugieres, pequeña luz?», preguntó Thomas con delicadeza. «La estrella me ha mostrado algo. Un lugar donde todas las líneas se cruzan, donde la primera fue tocada por el catalizador». Su mirada se volvió distante. «Si vamos allí, podré tomar una decisión.
No dentro de 11 años, sino ahora, mientras aún recuerdo cómo tener esperanza. El punto de convergencia, susurró Thomas. Niña, no estás preparada. El poder necesario. Nunca estaré preparada. No del todo. Pero quizá eso esté bien. Quizá estar preparada no sea lo importante. Podría matarte, dijo Victoria sin rodeos. Canalizar tanta energía a través de un recipiente no preparado. Tu hermano tenía una fracción de lo que sugieres y eso lo destruyó. O podría salvar a todos. Emma miró a cada adulto por turno. No pasaré 11 años escondiéndome, entrenándome para elegir entre lo malo y lo peor. Quiero elegir algo mejor, pero necesito que todos me ayuden. ¿Todos nosotros?, preguntó Victoria. Incluso tú, especialmente tú, nos has estado protegiendo de la manera equivocada, pero aún así nos protegías. Eso importa. A lo lejos sonaron las sirenas. El ataque del caminante de las sombras no había pasado desapercibido. Decidid rápido, instó Arya. Nos quedamos y explicamos las ventanas rotas a la policía local. ¿O nos vamos ahora? Sarah miró a Michael. Toda una vida de comunicación pasó en esa mirada. Se habían reencontrado en las circunstancias más extrañas posibles, pero estaban unidos en esto. La elección de su hija era su elección. ¿Dónde está ese punto de convergencia?, preguntó Sarah. Al norte, dijo Emma, donde las luces bailan en el cielo, la aurora boreal. Por eso se llama Protocolo Aurora. Todo empezó allí, en Alaska. Entonces Thomas dijo, el asentamiento original lleva décadas abandonado, pero sus restos aún permanecen. Puedo llevarnos allí, ofreció Victoria en voz baja, recursos del consorcio, permisos para jets privados. Si me aceptas, Damien miró a su madre fijamente durante un largo momento. Una condición. Después de esto, no más mentiras. De acuerdo. Y así, en una casa con ventanas rotas y velas derretidas, 7 personas y un niño imposible tomaron una decisión que resonaría a lo largo de la historia. No esperarían a que el destino los encontrara. Lo perseguirían y exigirían algo mejor. Mientras se preparaban para partir, Emma tomó las manos de sus padres. «¿Tenéis miedo?» «Muchísimo», admitió Michael. «Bien, la estrella dice, el valor no consiste en no tener miedo. Consiste en tener miedo y hacerlo de todos modos». «¿Cuándo te has vuelto tan sabia?», preguntó Sarah con la voz cargada de emoción. «El martes», respondió Emma solemnemente, y luego se rió al ver sus expresiones. «Sigo teniendo 7 años, ¿sabéis? Solo que soy una niña de 7 años que habla con las estrellas». Mientras subían a los vehículos de Victoria, con el equipo táctico del consorcio, a la espera de sus órdenes, Michael se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Se adentraban en lo desconocido, persiguiendo una profecía más antigua que la memoria, guiados por una niña que ardía con la luz de la posibilidad. Pero, por primera vez desde que Sarah había vuelto a sus vidas, sintió algo que no se había atrevido a sentir en años: esperanza. Detrás de ellos la cabaña estaba vacía, con sus ventanas rotas como ojos que miraban al cielo. Y sobre sus cabezas las estrellas cantaban una canción de cambio, de finales y comienzos, de una niña que cambiaría el mundo simplemente por decidir intentarlo. El protocolo Aurora se había activado, el sexto se había reunido, el séptimo se había levantado, y en algún lugar del lejano norte, el punto de convergencia esperaba, paciente como una piedra y antigua como la luz de las estrellas, lista para presenciar una elección que resonaría por toda la eternidad. La estrella lo había predicho, Emma lo cumpliría. Pero primero, tenían que sobrevivir al viaje. Mientras el convoy se alejaba en la noche, ninguno de ellos vio la figura que observaba desde el árbol. Antigua más allá de toda medida, paciente como el invierno, sonrió mostrando demasiados dientes. «Corre, pequeña séptima», susurró al viento. «Corre hacia tu destino. Estaremos esperando cuando llegues». La caza había comenzado, pero también algo más. Algo que los observadores, en su arrogancia, no habían previsto. Una familia rota y reconstruida. Una niña poderosa y pura. Una elección no entre viejos males, sino hacia algo completamente nuevo. La revolución tenía el rostro de una niña de 7 años y no se la podría detener.